Hola, hola, gente de segundo medio. Les doy la bienvenida a nuestra cuarta cápsula de apoyo virtual, donde hoy primero vamos a recordar algunos conceptos de primero medio. Lo que tenemos en la parte de la izquierda es una suma por su diferencia. La suma por su diferencia particularmente la vamos a utilizar en nuestro segundo caso de factorización, así que atención acá. Como ya les dije, tenemos una suma por su diferencia, es decir, un producto de un binomio donde es exactamente el mismo, donde la única diferencia es que primero se está sumando y luego se está restando. De ahí su nombre, suma por, de multiplicación, diferencia. Entonces, la suma por su diferencia se resuelve mediante una diferencia de cuadrados. Entonces, nosotros recordaremos que una diferencia es una resta. Entonces, para resolver la suma por la diferencia, nosotros tenemos que el primer término elevarlo a 2 y el segundo término también. Y el resultado final va a ser una diferencia entre esos cuadrados. Entonces, una suma por su diferencia, el primer término es 3x, el segundo término es 2. Entonces, se resuelve como una diferencia de 3x elevado a 2 menos una diferencia, el segundo término también al cuadrado, es decir, 2 elevado a 2. Entonces, finalmente, 3 elevado a 2 es 9, x elevado a 2 nos queda como x cuadrado, menos 2 elevado a 2, 4. Ese va a ser el resultado final de esta suma por su diferencia. Eso nosotros lo podemos comprobar mediante el desarrollo de la propiedad distributiva. ¿Qué quiere decir esto? Que 3x lo vamos a multiplicar por el primer término y nos va a dar 9x elevado a 2. 3x lo vamos a multiplicar por el segundo término. Entonces, positivo por negativo nos queda negativo. 3x por 2 nos queda 6x. Ahora multiplicamos el término que está a la derecha, es decir, el 2, por cada uno de los que están en el paréntesis. Entonces, positivo por positivo nos queda un positivo. 2 por 3x nos queda 6x. Positivo por negativo nos queda un negativo. Y finalmente, 2 por 2 nos queda 4. Entonces, como nos daremos cuenta, acá podemos reducir términos que son semejantes. Si está negativo y después está positivo, podemos cancelar todo lo que está ahí. Y mantenemos el 9x elevado a 2 menos 4. Y podemos comprobar que el resultado que está acá es exactamente el mismo que el que desarrollamos de manera lenta. Esto, chiquillos, se lo estoy explicando por lo siguiente. Siempre que ustedes vean, en este caso, una suma por su diferencia, lo vamos a resolver mediante una diferencia de cuadrados. Vamos a mantener una resta, el primer término lo vamos a elevar a 2 y el segundo término también lo vamos a elevar a 2. Eso lo vamos a utilizar para la racionalización. Entonces, recordado esto, vamos a volver a la racionalización. Entonces, ahora vamos a racionalizar el segundo caso, que es cuando tenemos un binomio, es decir, dos términos en el denominador. Entonces, nuestro primer ejemplo nos dice así: 3 sobre la raíz de 6 más 2. Ahora tenemos dos términos en el denominador. Entonces, vamos a utilizar el término, la primera manera de racionalizar. Vamos a multiplicar por una fracción donde numerador y denominador tienen que ser iguales. Vamos a analizar el primer caso. Recuerden que nosotros teníamos que revisar el denominador. Entonces, si acá tenemos raíz de 6, vamos a utilizar el primer método. Entonces vamos a poner la misma raíz que está acá, arriba y abajo. Entonces vamos a ver si es que nos sirve para poder racionalizar. Entonces recuerden que esto es el 1 conveniente, que lo identificamos mediante el denominador. Entonces, 3 multiplicado por raíz de 6 nos queda 3 raíz de 6 para el numerador. Y ahora en el denominador, como tenemos dos términos, tenemos un binomio. Entonces aplicamos la propiedad distributiva. Raíz de 6 por raíz de 6 nos queda solamente el 6. Aparentemente vamos bien, pero ahora tenemos que trabajar el segundo término. Entonces, raíz de 6 multiplicado por 2 nos queda positivo, porque positivo y positivo nos da un positivo en la multiplicación. Y ahora 2 por raíz de 6 nos queda 2 raíz de 6. Entonces, si se fijan, eliminamos la raíz para este, pero ahora la dejamos al lado. Entonces, ese método no nos sirve para poder racionalizar. Entonces, por eso tenemos que encontrar otros métodos. Y por eso vamos a utilizar la diferencia de cuadrados.
Atención acá con el segundo caso de racionalización. Entonces, como nosotros lo que queremos hacer es eliminar la raíz del denominador, vamos a trabajar el mismo ejercicio. 3 sobre la raíz de 6 más 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros nos vamos a fijar que tenemos dos términos en el denominador. Entonces, con ese mismo término, nosotros vamos a generar una suma por su diferencia. Nosotros la vamos a generar con el término que nos falte para completar la suma por su diferencia. Entonces, como acá tenemos que el término está separado por una suma, vamos a poner el mismo término, pero separado por una resta. Entonces, raíz de 6 menos el mismo término que es 2. Y como estamos racionalizando, es decir, estamos multiplicando por otra fracción, que es un 1 conveniente, que significa que el denominador es igual al numerador, arriba escribimos exactamente lo mismo. Raíz de 6 menos 2. Y ahora podemos ver si es que está bien racionalizado o no. Entonces tenemos que resolver. Como tenemos dos términos, los vamos a dejar siempre entre paréntesis. Entonces ahora finalmente resolvemos hacia el lado. 3 multiplicado por raíz de 6, 3 raíz de 6. Positivo por negativo nos queda un negativo. 3 multiplicado por 2 nos queda 6. Y ahora, como tenemos una suma por su diferencia, positivo y negativo, y se están multiplicando, la manera correcta de resolver una suma por su diferencia es mediante la diferencia de cuadrados. ¿Qué significa eso? Mantener una resta de los mismos términos que están acá, pero elevado a 2 y en una resta. Entonces, raíz de 6 elevado a 2 menos el segundo término, pero también elevado a 2. Eso es lo que tenemos que resolver para poder trabajar la suma por su diferencia. ¿Por qué? Porque la suma por su diferencia se resuelve mediante una diferencia de cuadrados. Entonces, raíz de 6 elevado a 2 nos queda solamente el 6. Y 2 elevado a 2 nos queda 4. Lo único que tenemos que hacer es mantener la resta. Lo que está acá, chiquillos, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que acá lo desarrollamos. Acá tenemos expresada la diferencia de cuadrados. El primer término elevado a 2 menos el segundo término también elevado a 2. Acá solamente lo desarrollamos. Entonces, acá en el denominador vamos a tener que escribir este resultado. 6 menos 4. Si queremos podemos anotar de inmediato el 2 que está acá. Pero en este caso, como lo estamos resolviendo paso a paso, al final lo tendríamos que desarrollar en un paso más. Entonces finalmente nos va a quedar 3 raíz de 6 menos 6, que es el mismo numerador que ya teníamos, sobre el resultado de eso, que es 2. Y si se fijan, terminamos de racionalizar porque el denominador ya no tiene una raíz. Entonces, en eso nos tenemos que fijar. Recordamos que lo vamos a trabajar con una diferencia de cuadrado. Y para eso nos tenemos que fijar en el denominador. Analicemos un segundo caso. Vamos a pasar a nuestro ejercicio B. Recuerden que ustedes pueden pausar las veces que sea necesario. Entonces, ejercicio B. Como ya sabemos más o menos qué es lo que tenemos que hacer, vamos a trabajar lo siguiente. Ahora vamos a tener 5 sobre 4 menos la raíz de 3. Nosotros podemos tener un término bajo la raíz o los dos términos bajo la raíz. En ese caso vamos a racionalizar. Entonces, recordemos, vamos a multiplicar por otra fracción. Ese es el primer paso para racionalizar. Multiplicamos por otra fracción que represente un 1 conveniente. Entonces, ¿cuál nos conviene a nosotros? El que nos permite eliminar eso. Entonces, primero, como tenemos dos términos, le vamos a dejar un paréntesis y recordamos que vamos a usar la suma por su diferencia. Es decir, mantenemos exactamente lo mismo pero con signo contrario. Si está negativo, acá lo vamos a dejar positivo. Entonces va a ser 4 más la raíz de 3 y arriba también hacemos exactamente lo mismo porque es un 1 conveniente. Entonces ahora que encontramos nuestro 1 conveniente, lo único que tenemos que hacer es desarrollar lo que está acá. Entonces para el numerador, 5 multiplicado por 4 nos queda 20. Positivo multiplicado por positivo nos queda un positivo. Y 5 por raíz de 3 nos queda 5 raíz de 3. Abajo,
Tenemos una suma por su diferencia. ¿Cómo se resuelve eso? Mediante la diferencia de cuadrados. Entonces, la diferencia de los dos términos que están acá, cada uno elevado al cuadrado. Entonces, 4 elevado a 2 menos la raíz de 3, también elevada a 2. Entonces, eso es lo que vamos a resolver. 4 elevado a 2 nos queda 16. Menos raíz de 3 elevada a 2 nos queda solamente el 3. Entonces ahora lo único que habría que hacer sería resolver el denominador. Entonces finalmente esto nos va a quedar como 20 más 5 raíz de 3 sobre lo que ya resolvimos acá, que va a ser 13. Como eliminamos nuestra raíz en el denominador, podemos decir que está bien racionalizado. Entonces, para que salgan de la duda, vamos a hacer un último ejercicio rápidamente, donde tenemos raíces en los dos términos. Para eso trabajamos el ejercicio o el ejemplo número 3 o letra C en este caso. Entonces, raíz de 2 sobre raíz de 6 más la raíz de 3. Entonces, eso lo vamos a racionalizar porque tenemos raíces en el denominador. Esto, como tenemos dos términos, lo vamos a racionalizar utilizando la multiplicación de nuestro 1 conveniente, que se forma mediante la suma por su diferencia. Como esto ya está sumando, solamente lo vamos a dejar acá restando. Raíz de 6 menos la raíz de 3. Y ahora podemos insertar los paréntesis porque tenemos solamente dos términos y completamos la parte de arriba de la fracción. Raíz de 6 menos raíz de 3. Lo único que tenemos que hacer ahora es resolver hacia el lado. Entonces, raíz de 2 por raíz de 6, recuerden que es lo que está acá. Entonces, vamos a dejar raíz de 2 multiplicado por raíz de 6. Nosotros mantenemos la raíz que tienen en común y multiplicamos solamente la cantidad subradical. 2 por 6 y eso va a ser la raíz de 12. Entonces, raíz de 2 por raíz de 6 nos va a quedar raíz de 12. Positivo por negativo nos queda un negativo. Raíz de 2 por raíz de 3 nos va a quedar raíz de 6. Y en el denominador, la suma por su diferencia es una diferencia de cuadrados. Entonces nuevamente hacemos lo mismo. Hacemos nuestra diferencia, es decir, una resta del primer término elevado a 2 y el segundo término también elevado a 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Raíz de 6 elevado a 2 nos queda solamente el 6. Menos, porque hay una diferencia, raíz de 3 al cuadrado también nos queda solamente el 3. Esa es la propiedad que más hemos estado utilizando. Entonces, finalmente, resolvemos el denominador y terminamos de racionalizar. Entonces, todo esto va a ser igual a la raíz de 12 menos la raíz de 6 sobre 3. Entonces, de esa manera terminamos de racionalizar. Chiquillos, por favor, estudien todo lo que puedan. Cualquier comentario o cualquier duda me la pueden enviar por correo. Atentos a las nuevas cápsulas de aprendizaje y por favor desarrollemos toda la guía semana a semana. Quedo atento a sus comentarios, que estén muy bien.